chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el examen EBAU de Navarra, la parte de funciones. Empezamos con la parte de funciones. Vamos a hacer un ejercicio nada más, es el primero de funciones en este vídeo. Fijaos, nos dan esta función, y me piden dos cosas. Uno, demostrar que es continua en el intervalo cerrado 1, 3 y demostrar que existe un valor alfa en el intervalo 1, 3 abierto, de manera que la función en ese alfa vale 3 medios. Bien, entonces, vamos a empezar por el primer apartado. Para demostrar que una función es continua, pueden pasar dos cosas. Primero, que la función venga dada a trozos, lo cual no es este caso. Vosotros sabéis que si viene dada a trozos, tendríamos que hacer los límites laterales en el punto donde cambia de un trozo a otro, ver si coinciden, ver si son iguales al valor de la función en el punto, y si son, sería continua, y si no, no. Pero en este caso no es a trozos, entonces no hay que hacer eso, y lo que tenemos que hacer es ver si es composición de funciones continuas, porque como sabéis, una función continua es composición de funciones continuas. Y claro, y diréis, ¿y qué funciones son continuas ya, digamos, de por sí? Vale, pues funciones continuas que su dominio es todo R y siempre que están bien definidas son, fijaos, los polinomios. Siempre están bien definidos, son continuos en todo R. Segundo, las raíces, atención, de índice impar, o sea, la raíz cúbica de algo, bueno, el algo tiene que ser lo mismo, tiene que ser una función continua, claro, una raíz cúbica de un polinomio, una raíz quinta, ¿vale? Otro tipo de funciones que son continuas en todo R son las exponenciales. Las exponenciales también lo son. Y por último, el seno y el coseno. O sea que esas, sin ningún problema, podemos asegurar que son continuas en todo R. Después, hay tres tipos de funciones que tienen algún tipo de problema y que hay que mirar la continuidad en los puntos donde supuestamente no van a ser continuas porque su dominio falla ahí. ¿Qué puntos son o qué funciones son esas? Las funciones son, primero, los cocientes. Sabéis que los cocientes, cuando el denominador vale 0, no son continuos. ¿Por qué? Pues porque esos puntos no están en el dominio. Vale, otro tipo de funciones, además de los cocientes, son las raíces de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta y demás. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea continua? Que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y por último, tenemos los logaritmos. ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que el logaritmo de la función, pues esa función que esté afectada por el logaritmo, lo que le tiene que ocurrir es que tiene que ser estrictamente positivo, porque como sabéis no hay logaritmos ni 0 ni logaritmos de negativos. Entonces la función tiene que ser estrictamente positiva. Así que vamos a mirar lo que tenemos aquí y vemos, según lo que he dicho, si es composición de funciones continuas o no, y en caso de no serlo, vamos a verlo con más detalle. Vale, entonces, aquí tengo, como podéis ver, un polinomio elevado a algo. El polinomio no tiene ningún problema, porque como he dicho, un polinomio siempre es una función continua. Bien, entonces está elevado, y que la exponencial pues sigue siendo continua, pero está elevado a una cosa que tiene ya un problema, y es el logaritmo. En este caso tengo el logaritmo en base 10. Bueno, y es el logaritmo en base 10, fijaos, de este producto de funciones. Entonces, ¿qué le pasa al logaritmo? Pues lo que le pasa es que el logaritmo de una función, imaginad que le llamo f, esta f, lo que tiene que ocurrir es que tiene que ser estrictamente positiva, porque el logaritmo de 0 y el logaritmo de negativos no existe. Entonces, lo que está aquí dentro tiene que ser estrictamente positivo, si no, la función no sería continua, que obviamente va a ser porque me dice que lo demuestre, entonces claro que va a serlo. Vale, así que tengo el logaritmo de un producto de funciones, tiene que ocurrir que lo que está dentro sea positivo. Y como tengo un producto, ¿cuándo un producto es positivo? Pues cuando los dos factores son positivos o bien cuando los dos factores son negativos. En esos dos casos únicamente, si uno es positivo y otro es negativo, no me sirve. Entonces vamos a analizar este primero y vamos a analizar este segundo. Fijaos, el primero es muy fácil de analizar, porque yo tengo aquí un 2 elevado a x menos 1, y esto es una exponencial, y como sabéis, las exponenciales obviamente pueden tomar los valores que sean, es decir, yo a x le puedo dar el valor que sea, 0, negativo, positivo, me da igual. Sin embargo, el resultado de hacer esta operación nunca va a dar ni 0 ni negativo. Así que esto, las exponenciales siempre van a dar un valor positivo. Ojo, que eso no quiere decir que yo no le pueda dar a la x valores negativos o 0, claro que puedo. Yo a la x si quiero le puedo dar el valor menos 2, el valor 0, lo que sea. Pero el resultado que obtengo siempre va a ser positivo. Bien, y ahora, o sea que esto es positivo. Entonces no le queda a otra que esta que ser positivo.
porque fijaos que si esto que está aquí es negativo, mal, porque el logaritmo de algo negativo no existe, con lo cual la función ya no sería continua. Entonces, vamos a analizar un poco cómo es esto y vamos a ver si es positivo o no esta función. Entonces, me están hablando de continuidad, fijaos, en el intervalo 1, 3, ¿vale? Esta os decía que es continua en todo R y obviamente en concreto en el 1, 3 también. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta función, si es continua o no. Bueno, las funciones seno y coseno, sabéis que son funciones periódicas y que son continuas en todo R. Pero lo que me interesa ahora no es ver si es continua, que ya sé que sí, es ver si es positivo, porque yo necesito que sea positivo para tener el logaritmo de algo positivo. Entonces vamos a ver un poquito cómo va eso en el intervalo 1, 3, porque yo sé que va a ser continuo y va a ser periódica y no tiene ningún problema. Entonces vamos a analizar un momento este trocito en el 1, por ejemplo, para que nos dé valores fáciles, en el 2 y en el 3. Y vamos a ver si esto sería positivo o no. Otra cosa, un paréntesis, ser positivo en una función significa, en una gráfica, significa quedar por encima del eje de las X, ¿vale? Es decir, esta función es positiva y esta función pues es negativa, toda ella. Y esta función pues tiene partes positivas y partes negativas, porque hay trozos que están por encima del eje de las X y otros trozos por debajo. Entonces, ser positiva lo que significa es estar por encima del eje X. Así que vamos a ver lo que ocurre con esta función. Fijaos, si la x es 1, ¿qué tenemos aquí? Pues tendríamos seno de pi por 1 más 2, que es 3, es decir, pi por 3 partido por 6. Y 3 partido por 6 es lo mismo que un medio, es decir, tendríamos seno de pi medios. Y el seno de pi medios es 1. Bueno, entonces si x es 1, el seno de pi medios es 1. O sea que tenemos una cosa ahí, ese punto. Si x es 2, pues tendríamos el seno de 2 más 2, que es 4, sextos pi, ¿vale? O pi por 4 sextos. Y el seno de 4 sextos es lo mismo que el seno de 2 pi tercios. Y esto es raíz de 3 partido por 2. Y este número es más pequeño que 1 y es un número y positivo también, que está más o menos por aquí. Si la x es 2... esto estaría pues más o menos por aquí, bueno, un poquito más arriba, por ahí. Y si la x, aquí quería decir 3, y si la x es 3, esa función sería seno de, fijaos, x más 2 partido por 6, o sea, pi por x más 2, que es 5, partido por 6. Y 5 pi sextos es lo mismo que 30 grados, y el seno de 5 pi sextos es un medio. Entonces, en el caso de x igual a 3, pues es un medio. Entonces aquí la función seno, en este trocito, que es el que nos interesa, va a hacer una cosa así, por lo que podéis observar que va a estar por encima del eje de las x claramente, es decir, que va a ser positiva. Entonces tengo los dos factores positivos, entonces tengo asegurado ya que el logaritmo es positivo, así que tengo un polinomio elevado a un logaritmo que es positivo, es decir, podemos asegurar que la función es continua en 1, 3, por ser composición de funciones continuas. Vamos ahora con el apartado B. Fijaos, el apartado B me pide que demuestre que existe un alfa en el intervalo 1, 3, de manera que f de alfa es igual a 3 medios. Bueno, yo no sé si eso os suena a algo, pero suena un poco a teorema de Bolzano, ¿no? Y el teorema de Bolzano, ¿qué es lo que dice? Voy a decir lo que dice el teorema de Bolzano en general, y por si alguien lo entiende regular, y ahora vemos cómo lo aplicamos a nuestro caso. El teorema de Bolzano lo que dice es que si tengo, es algo súper intuitivo y muy lógico. Lo que me dice es que si tengo una función definida, una función, ojo, continua en un intervalo cerrado, ¿vale? Entonces voy a poner aquí un intervalo AB cerrado y tengo una función que es continua en ese intervalo. Vale, pues si en los extremos del intervalo la función toma valores de signo diferente, uno positivo y otro negativo, o uno negativo y otro positivo, signo diferente, como sea, pues lo que me dicen es que existe un valor dentro del intervalo AB en el que la función vale 0, cosa lógica y evidente, porque fijaos, si yo imaginad que tengo esta función, aquí en este extremo la función vale pues lo que sea, esto es f de a, imaginad que f de a es 3, me da igual, es un valor obviamente positivo que veis que está por encima del eje de las x, vale, y en b que valga pues menos 1, lo que sea también, pero el caso es que esto sería f de b, ¿vale? Pues lo que me dice el teorema de Bolzano es que si pasa eso, entonces existe al menos un valor, por ejemplo c, es decir, existe un valor c dentro del intervalo AB
tal que la función en ese valor c vale 0. Esto lo que quiere decir es que la función en c valga 0 quiere decir que la función en el punto c corta al eje de las x, ¿vale? Ojo, porque no dice que el punto sea único. Esto yo puedo ir de arriba a abajo las veces que me dé la gana y puede cortar al eje de las x en más de un punto, pero al menos en un punto seguro, y tiene lógica, porque si en un extremo del intervalo la función es positiva y otro negativo y es continuo, claro, no hay ningún salto ni nada, pues entonces a narices tiene que pasar por el eje de las x. Vale, así que lo tiene que cortar, claro. Pues eso es lo que dice el teorema de Bolzano. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor estáis pensando, ya, pero es que aquí no me dicen que f de algo sea 0, me dicen que f de algo sea 3 medios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues estos ejercicios son bastante típicos del teorema de Bolzano y lo que hay que hacer es que construir una función, la vamos a construir nosotros a partir de la función original, pero muy simple, para que luego al igualar a 0, porque el teorema de Bolzano realmente dice que igualemos a 0, pero que al igualar a 0 me dé 3 medios. Entonces, ¿cómo al igualar algo a 0 me va a dar 3 medios? Pues la idea va a ser que yo voy a tener algo así, le tengo que poner aquí un menos 3 medios, luego si lo igualo a 0, ¿qué ocurre? Pues claro, así sí, porque así si paso el menos 3 medios para aquí, sí que es 3 medios. Entonces, algo de esto, por ahí anda la cosa, ¿vale? Voy a tener que construir una función de ese estilo, o sea que cuando os den un valor que no sea 0, pensad en construir una función así, aplicarle Bolzano, si se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano, que ahora vamos a ver que sí, pues entonces igual a 0, entonces en este caso, en nuestro caso sería equivalente a igualarlo a 3 medios. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya con la función nuestra, concreta, y a ver cómo es la función que tengo que construir. Entonces fijaos, la función que tengo que construir, mi función original se llama f, pues entonces voy a construir una función que le voy a poner otro nombre, para que no haya dos f's, porque en matemáticas sabéis que lo que tiene el mismo nombre es que es lo mismo. Entonces le vamos a llamar g, ¿vale? Y la función g resulta que va a ser la función f menos, lo que os comentaba antes, 3 medios. Esta va a ser la función protagonista de Bolzano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si cumple las hipótesis de Bolzano. Las hipótesis de Bolzano son dos, ¿vale? Son, primero, que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado, y segundo, que la función en los extremos del intervalo tiene que tener signo diferente. Esas son las dos únicas hipótesis que tiene Bolzano, lo que significa que si esas dos hipótesis se cumple la tesis del teorema. La tesis del teorema es la conclusión, es decir, se cumple que existe un valor dentro del intervalo tal que la función en ese valor da 0, o sea que se corta con el eje de las x. Bueno, pues entonces yo tengo definida esta función. ¿Qué cosas que tengo que comprobar? Primero, primera hipótesis de Bolzano. La primera hipótesis de Bolzano es que la función g es continua en el intervalo que me dicen, es continua en 1, 3. ¿Esta función es continua en 1, 3? Sí, es continua en 1, 3. Fijaos que en el apartado A hemos mirado ya que la función era continua, bueno, no esta, claro, hemos mirado que era continua la función f, pero la función g va a ser continua también, ¿por qué? Pues por ser composición de funciones continuas, porque la función g se define como f que es continua menos una constante que obviamente también es continua, porque una constante, como sabéis, es una recta. Así que, efectivamente, la función g es continua por ser composición de funciones continuas, ¿vale? O sea que esto ya lo tenemos demostrado del apartado A. Y ahora, la segunda hipótesis de Bolzano es que yo tendría que calcular g en los extremos del intervalo, es decir, yo tengo que calcular g en 1 y tengo que calcular g en 3. Y me tienen que dar signos diferentes, para luego poder decir que la conclusión de Bolzano se cumple. Entonces vamos a hacer g en 1 y g en 3, a ver qué pasa. ¿Quién es g en 1? Pues fijaos quién es g en 1, pues es f en 1, porque g la he definido así, es f en 1 menos 3 medios, ¿vale? ¿Y quién es f en 1? Pues es sustituir 1 en todo ese mogollón que está ahí. Así que lo sustituimos y me queda, lo voy a hacer un poquito despacio, ¿vale? 1 al cuadrado, nada, es simplemente la x por 1. 1 al cuadrado menos 3 por 1, más 10 elevado a logaritmo en base 10 de 2 elevado, sustituyo la x por 1 nada más, elevado a 1 menos 1 por el seno de pi por 1 más 2, es decir, pi por 3, voy a poner el 3 delante, partido por 6, menos 3 medios. Y esto sería igual a, tenemos aquí 10 menos 3 que es 7 más 1, 8, elevado a logaritmo de, fijaos, aquí tengo 2 elevado a 0, que es 1.
Y aquí tengo seno de 3 pi sextos, es lo mismo que pi medios. Y seno de pi medios es el seno de 90, que también es 1. Entonces por 1 menos 3 medios. Vale, así que aquí tengo, fijaos, logaritmo de 1 es 0. Entonces tengo 8 elevado a 0 menos 3 medios. Y 8 elevado a 0, sabemos que es 1, menos 3 medios. Y 1 menos 3 medios es menos 1 medio. O sea que en este caso, veis que la función en uno de los extremos del intervalo, es decir, en 1, me da negativo. Vale, vamos a ver lo que da en el otro extremo. Y hay que hacer la misma historia, pero para 3 en vez de para 1. ¿Quién es g en 3? Esto es g en x, pues g en 3 es f en 3 menos 3 medios. Y f en 3, pues hay que sustituir todo eso en 3 otra vez. Entonces esto sería 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 10. Y ahora elevado a logaritmo de quién? De, aquí tenemos 2 elevado a 3 menos 1, es decir, 2 elevado a 2, por el seno de pi por x más 2 partido por 6. Como x es 3, sería, esto sería un 5, 5 pi sextos. Seno de 5 pi sextos. Bien, entonces hacemos esta operación menos 3 medios, que se me olvidaba el menos 3 medios. Y ahora hacemos esta operación y aquí nos quedaría, pues esto fijaos, es un 9 menos un 9, me queda 10, claro, 10 elevado a logaritmo de 4 por seno de 5 pi sextos, pero 5 pi sextos es lo mismo que 30. Y el seno de 30 es 1 medio, o sea que esto es 1 medio, menos 3 medios. Vale, entonces vamos a ver lo que pasa aquí. Esto es 10 elevado a 4 por 1 medio, lógicamente es 2. Entonces me queda 10 elevado a logaritmo de 2, menos 3 medios. Y mirad lo que ocurre aquí, que como esto es logaritmo en base 10, sabéis que logaritmo en base 10 y la exponencial con base 10 son funciones inversas, con lo cual, digamos entre comillas, que podría tachar el logaritmo con el 10 y esto da 2, ¿vale? Entonces esto sería 2 menos 3 medios, y 2 menos 3 medios es 1 medio, que es positivo. Entonces, con estos 3 puntitos que tengo aquí, ya se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues puedo decir que se cumple la tesis. Entonces, aseguro ya, entonces, existe un alfa en el intervalo 1, 3, fijaos que lo estoy haciendo para la función g, ¿vale? Bolzano. Entonces, existe un alfa perteneciente al intervalo 1, 3, tal que g en alfa es 0. Pero ¿quién es g? G en alfa sería f en alfa menos 3 medios. Entonces f en alfa menos 3 medios es igual a 0. Y esto es equivalente a decir que f en alfa es igual a 3 medios, que justamente es lo que queríamos demostrar. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo.